adelante. Pobrecita, mi ayudante está rebanada. ¿A quién se la irá a pegar? Bueno, sigamos entonces hablando del sistema motor. Recordemos entonces que lo dividiríamos en sistema piramidal o vía piramidal y extrapiramidal. La piramidal encargada de la parte motora voluntaria y la extrapiramidal, ganglios basales, movimientos involuntarios, posturas defensivas, reflejas. Piramidal, movimientos finos, integración de movimientos. Extrapiramidal, dijimos que trastorno del tronco, cosas más grandes, más bruscas. Cuando yo tengo un daño de la vía piramidal, voy a hablar que tengo un daño de la motoneurona superior, o sea, la que va desde la corteza a la médula. ¿Sí? Si tengo un daño de la motoneurona inferior, el daño va a estar ubicado desde la médula hasta la placa. Lo que vamos a ver ahora es las manifestaciones clínicas de cada uno. Bueno, dale la siguiente. ¿Se acuerdan de ese dibujo? Sí. El homúnculo motor, ¿qué quiere decir? Es como que las partes del cerebro que van a inervar, bueno, inervar no, que van a tener como que esa función Es como la representación sobre eso. de diferentes partes motoras del cuerpo en el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si la afectación es más en el lóbulo temporal, temporal, lo que se va a ver más comprometido es acá. Pero si la lesión va más, como si la línea media, tronco, miembros inferiores. ¿Sí? Como entre más grande el dibujo, quiere decir que ahí es más importante esa zona. Bueno, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de motoneurona superior o síndrome de motoneurona superior, son manifestaciones clínicas derivadas de daño destructivo, compresivo o metabólico. O sea, denme un ejemplo de destructivo. Un traumático. Un trauma. Compresivo. Una hipertensión. Un tumor. Una hipertensión craneana. Metabólico. Deficiencia de la producción de los neurotransmisores. Creo que hay hablando de la imagínense lo que más fácil. Algo metabólico. El azúcar, la hipoglucemia, ¿de qué La dice? hipoglicemia, una cosa. Pues yo puedo tener daño neuronal, destructivo, compresivo, metabólico. Yo tengo que mirar la causa según pues, el contexto de mi paciente. De la primera neurona motora que se extiende desde la corteza hasta los núcleos de los nervios craneales motores o el hasta anterior de la médula. Esa es la definición de un síndrome de motoneurona superior. Mírenlo ahí. Ahí está súper fácil de entender cuál es cuál. Superior, miren. Corteza, médula, inferior, médula, placa neuromuscular. ¿Por qué es tan importante saber qué hace la motoneurona superior? Porque las manifestaciones clínicas van a ser muy características. La motoneurona superior se encarga de regular la respuesta motora. Entonces, cuando yo voy a tomar, por ejemplo, un reflejo, él hace su respuesta y la motoneurona superior es la que se encarga de que solo lo haga una vez, no que se quede ahí varias veces. ¿Sí? Por eso, cuando yo tengo daño de motoneurona superior, ya no tengo como ese control, voy a tener hiperreflexión. Bien, vamos a la vamos. Clonos, pues, dejémosle clonos. Mientras que si el daño es en la inferior, a veces va a tener arreflex. ¿Sí? Esa es una de las primeras
Si yo tengo, por ejemplo, un daño de la motoneurona inferior, como problemas en la placa neuromuscular, ¿cómo va a estar la parte cognitiva? Observando. Normal. En la superior, la parte cognitiva, como compromete también la corteza, podría estar alterada. ¿Podría llegar a afectarla ¿Qué? de inferior a superior? No, porque no tiene importancia. No hay una conexión, en cambio la superior sí, la corteza. Causas más frecuentes del síndrome piramidal. Orgánicas, causas orgánicas. Congénitas, hemiplegias cerebrales infantiles, adquiridas, traumatismo de cráneo, pues de las más comunes. Ustedes deben conocer mucha gente que ha tenido traumas de cráneo y han quedado con secuelas. Eso es cosa de una superior. Lesiones vasculares, ya sea isquémicas o hemorrágicas. El ictus, el famoso ictus. ACV. Isquémico ACV o SB, van a encontrar muchas definiciones. ¿Yo por qué puedo tener una hemorragia? Por una hipertensión. Hizo una crisis hipertensiva que luego se volvió una emergencia hipertensiva porque ese vaso se rompió, esa sangre, entre comillas, se regó. Ustedes saben que es como lo que pasaba en el peritoneo, tiene que ser algo estéril, como haya sangre o haya alguna otra sustancia, el cerebro se irrita. Puedo tener arteriosclerosis, o sea, algo ya más obstructivo, un infarto cerebral, aneurismas, trombosis, embolias, espasmos, tumores, benignos o malignos. Miren, por ejemplo, el ejemplo de mi mamá, que era algo compresivo, pero era benigno, pero puede haber algo compresivo maligno y ahí tiene mucho que ver. Meningoencefalitis. Entonces, miren que hay muchas causas y yo lo que tengo que hacer es, obviamente, si el paciente me llega en crisis, convulsionando, si yo tengo que hacer el soporte básico y tal, pero luego sí identificar la causa para tratarla. ¿Vale? Signos y síntomas, pues, son muy variados. ¿Alguien ha tenido algún familiar que le haya dado esto? ¿La parálisis de Bell cuenta? Una CB. Sí. Si es isquémico me da una sintomatología y si es hemorrágica me da otra sintomatología. Cuando es isquémico es el paciente que, como hablamos el otro día, empieza a hablar y dice: se me está durmiendo la lengua, se me está torciendo la cara, perdí fuerza, porque es muy lento todo, pero no pierde la conciencia inmediatamente. A veces puede ser algo transitorio, un accidente isquémico transitorio, o TIA, o AIT, que es que hizo la isquemia por minutos, pero una hora después está conmocionado. Eso es parecido en cardio a lo que la gente llamaba el preinfarto. ¿Te acuerdas? Que ella dio un preinfarto. Sería como un pre-derrame. Es muy importante que lo logren identificar. Hay gente que dice: no, a mí se me volvió la lengua, perdí la fuerza, pero no, al ratico ya estaba bien y no le paran bolas a eso. En la próxima ya no va a ser un accidente isquémico transitorio, ya va a ser Hemorragia. permanente. Un accidente isquémico transitorio, considérenlo como un evento cerebrovascular y hay que estudiarlo y hay que mirar qué vamos a hacer. En cambio, cuando el problema es por hemorragia, el cuadro es más dramático, es más súbito, es la persona que pum, cayó convulsionando, ¿sí? Es más grave, los dos son graves. Signos y síntomas de la ACV: puede haber hemiparesia, cefalea, confusión, vómitos. No hay un síntoma característico que diga: ah, tiene ACV, no lo hay. Como el infarto, no hay un síntoma típico del infarto que diga: porque tiene ese síntoma yo tengo un infarto. No, usted siempre tiene que tener como un contexto. Si dice: no, es que es un señor hipertenso, diabético, dislipidémico, obeso, sedentario, no controlado, sometido a estrés, y que dijo: me estoy sintiendo mareado, estoy hablando enredado y como que no me puedo agarrar, ¿usted qué piensa? No, bueno, debe estar haciendo algo neurovascular.
Pero si le da, por ejemplo, a alguien de ustedes jóvenes y bellos, sanos, deportistas, veganos, con esos síntomas me dice, uy, será un vértigo. ¿Sí? No quiere decir que no les pueda dar, les puede dar. Hay un contexto siempre que lo ayuda a guiarse. Pérdida del conocimiento como muerte puede ser la manifestación inicial. la muerte Le dio, cayó. fulminante. ¿De qué murió? Hace hemorrágico. ¿Sufría algo? No, él no sufría de nada. ¿Cómo así? No, pues nunca fue al médico. Eso pasa mucho en sus familias. En su familia alguien que sufre la tiroides, no, nadie. Pero me han hecho el examen, ¿cómo van a saber? ¿Sí? Inestabilidad, alteración para hablar, alteración de la vista, que depende el territorio vascular comprometido. Por eso es tan importante que lean bien ese capítulo de vascular. Porque no todos los eventos son grandes, puede haber eventos pequeños. Ya no, yo lo que sentí fue que en el ojo vi como una bolita negra. Me dio un dolor de cabeza y sentía que tenía como un punto negro, que llamábamos un escotoma. Dice, bueno, entonces yo voy a mirar si de pronto la lesión estuvo a nivel de ese par craneal. ¿Qué vasos hay en esa zona? ¿Sí? Dale la siguiente. Miren diferentes manifestaciones clínicas de daño de motoneurona superior. No se les olvide el Babinski, motoneurona superior. Disminución o pérdida de fuerza, movimientos o pleyes. Pleyes es ausencia total de movimiento, parecia, disminución. Signo de la navaja o hipertonía, que hablamos ahora, mírenlo allí, abajo. Así como un movimiento brusco. Babinski, Cronus. Todo esto que les estoy diciendo es motoneurona superior. O sea que si en un caso clínico usted tiene que ir a buscar estas palabras clave. Si me están preguntando probable causa, usted busca dentro de las opciones. ¿Cuál es? Síndrome cerebroso, alguna calma. ¿Tiene afán? Ojo con esto. No hay movimientos anormales. Lo que estamos hablando es la vía piramidal. Vimos que los movimientos anormales Extrapiramidal. ¿Sí? Y puede haber atrofia tardía. Profe, Por Jesús, porque pues si yo quedé con hemiplegia, ¿qué va a pasar con esta parte de mi cuerpo? Ya no la puedo mover, ¿qué va a pasar con los músculos? sí. Se van a ir atrofiando lentamente. Por Profe. eso es tan importante la rehabilitación temprana. Lastimosamente en nuestro país, por las EPS, sobre todo las subsidiadas, uno detecta al paciente, sí, señor, hizo una ACV, listo, tratémoslo, lo controlamos, perfecto. Dándole fisioterapia de recuperación, idealmente dentro de las primeras 48-72 horas, si se puede, ¿no? Si gente que está en UCI, pues posible, pero entre más tiempo cercano al evento hablando de recuperación, pues las secuelas van a ser menos. Pero acá que hay que autorizar, que es que no, que el carnet, que vaya el doctor que hizo mal la fórmula, pierde 1, 2, 3, 4, 5 meses, un año. El paciente perdió la oportunidad de recuperación. Entonces, atrofia tardía por Jesús. Cuando hay atrofia temprana, yo pienso más en motoneurona inferior, que es directamente el nervio que está estimulando ese músculo y que está alterado, el túnel carpiano. Entonces, ojo con eso. Que tengan bien clarito en motoneurona superior cuáles son las manifestaciones, en el inferior cuáles son. En ese capítulo que leyeron de ahí también está bien explicado. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplo de hemiplegia. Si la lesión es por encima del nivel de la decusación motora, o sea, estas fibras que se van cruzando, será una parálisis contralateral al sitio de la lesión. Lo que habíamos dicho, refleja el lado derecho,
se ve es en el izquierdo, pero si es por debajo del sitio de la depresión se va a ver en el mismo lado la lesión. Son más ejemplos. Un poquito ya más enredado. Bueno. Miren el sistema motor de la motoneurona inferior. Va desde el asta anterior de la médula hasta la placa neuromuscular. Ahí se ve representado. ¿Vale? Miren los síntomas, son diferentes. Aquí hay hipotonía, en la motoneurona superior había hipertonía, espasticidad, y es hipotonía o flacidez. Arreflexia, la otra era clonus, la reflexia marcada. Babinski, no hay. Babinski de los principales que dice uno, aunque haya un Babinski, ya uno dice que es superior, no superior. Atrofia, precoz, rápida. El nervio que está ahí comprometido. En la anterior dijimos que era la vía. Cambios tróficos en uña, pelo, huesos, fenómenos vasomotores. La mano se le pone pálida, la otra está normal. Fasciculaciones, movimientos de grupos musculares pequeñitos, como pequeñas contracciones longitudinales. ¿Vale? Esto ya lo habíamos visto. Pero ahorita se empieza a hacer esta Profe, estimulación. La vida se contrae. Como cuando se le hacen así, usted la piel trata como de contraerse. Se le pasan el dedo por el apoyo. los movimientos anormales, ahí cómo serían? ¿O habría movimientos Todos anormales? los que nombré ahora, Usted. corea, psicosis, dolores, Ya. con eso se van resolviendo esta parte. Ganglios de la base. Otras estructuras asociadas a los ganglios de la base son estas. Sustancia negra, por ejemplo, que es la que más afecta al Juan. En el Alzheimer. Alzheimer, Parkinson. En el Alzheimer es más la sustancia blanca. Pero, Parkinson. ¿no sería la dopamina? La dopamina en el Parkinson. Parkinson, sí, entonces es el Parkinson. ¿Vale? ¿Se acuerdan de esto? Los ganglios. Profe, entre ganglios y núcleos es lo mismo. Ganglios es toda la estructura y Ganglios de núcleos la cada base uno. y lo otro son los núcleos de los pares. Otra cosa. ¿Vale? Alteraciones del sistema extrapiramidal, como les había dicho ahora, trastornos del tono, del movimiento, pérdida de movimiento asociados. ¿Qué son movimientos asociados? ¿A qué les suenan movimientos asociados? Por ejemplo, si se hablaba del tono, que tenía que ser tono grueso, entonces pues va a haber pérdida de... Son como movimientos complementarios, un conjunto de movimientos que tienen un fin. Usted no está pensando en hacer cada uno por separado, sino que lo hace en conjunto, es asociado. ¿Vale?